Welcome to Beth Israel. Bienvenidos a Bet Israel. Today we have a special speaker, Ahora tenemos, hoy tenemos una oradora especial, Sonia Waters from Sonia. Israel, Tonya Waters de Israel. and she's also a tour guide there. También es guía de turistas ahí en Israel. And you can find her on YouTube. La puedes encontrar en YouTube, tiene Yeah. su propio canal. Just look her up. So welcome, Sonia, and it's Bienvenida, all yours. Sonia, y el servicio es tuyo. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. Muchas gracias por haberme invitado. Like I said, it's just wonderful to be with you guys. Como les dije, es maravilloso estar aquí con ustedes. And they asked me to do a study on what's going on in Israel. Me pidió que hiciera un estudio de lo que está sucediendo en Israel. However, we just have Tisha B'Av, as you know. Entonces, como ustedes saben, acabamos de tener el día 9 de Av. And therefore, I think the temple is actually the most important topic Entonces, today. Para mí el tema más importante es el templo. Nevertheless, I will tell you that there's a lot of things going on in Israel at the moment. Sin embargo, quiero decirles que hay muchas cosas que están sucediendo en el momento en Israel. So one of the things that is happening is that the north is problematic for us. Una cosa que está sucediendo es la parte norte de Israel es algo problemático Because we have Hezbollah in our border, porque tenemos Hezbollah en nuestra frontera. and they are, proxies from the Iranian regime. Entonces, del régimen de Irán, ellos están trabajando con ellos. So Iran is actually the head of Hezbollah. Irán realmente es la cabeza de Hezbollah. And they have been causing havoc. Ellos están causando caos And these have caused the Israeli government to gather on the 2nd of August, the cabinet as an emergency. Entonces el gabinete de Israel han reunido el 2 de agosto para tratar de hacer algo para enfrentar el problema. And also we have Hezbollah in Syria that is arming himself. Tenemos Hezbollah también en Siria y se están armando. And therefore this is like a ticking bomb, you know. Así es como una bomba que está haciendo TikTok. So we know that we're going to have a confrontation with Hezbollah. Sabemos que vamos a tener un enfrentamiento con Hezbollah. So it's not if, but when. No es sí, pero ¿cuándo? Yeah, and this is very serious Eso es algo muy serio. because we have 150,000 rockets and missiles pointing towards Israel from Hezbollah. Porque tenemos 150,000 cohetes y misiles apuntando hacia nosotros. So if you can pray for us. Entonces, si ustedes pueden pedir por nosotros, And also we have the judicial reforms going on in Israel. tenemos también las reformas judiciales que están pasando en Israel. And this is actually a bit complicated to explain in the congregation. Eso es algo muy complicado para explicarles. However, I can tell you that there are pros and cons to it. Sin embargo, puedo decirle que hay pros y contras. And the Israeli society is deeply divided on the topic. Y la sociedad israelí está muy dividida sobre el tema. However, there is not going to be a revolution. Sin embargo, no habrá una revolución. Yeah, this is what the media is actually trying to portray, that we are going to kill each other. Eso es algo que los medios están tratando de provocar, que estamos a punto de matarnos. But Israel is a democracy and they have the right to protest, Pero Israel es una democracia y todos tienen el derecho de protestar. right? So therefore they're doing their rights as citizens
Entonces, sin embargo, ellos están tomando sus derechos como ciudadanos. Yeah, if you go and do something similar in Iran, they will murder you. Si quieres hacer algo similar en Irán, te van a asesinar. Okay, so it's not a revolution, Entonces, no es una revolución, but it's a practice of democracy. pero están practicando la democracia. Of course, it is a serious issue, Claro que es un tema muy serio, but I don't have time for it. pero no tengo tiempo para explicarles de esto. So we're going to go to the temple and we're going to look at how close are we to the construction of the third temple. That is the topic of today. Entonces, el tema de hoy, vamos a hablar del tema y vamos a hablar de qué tan cerca estamos para la construcción del tercer templo. And I want to show you what the Bible tells us. Quiero enseñarles lo que la Biblia nos indica, lo que nos dice. Because when that temple is standing, Porque cuando ese templo nuevo está edificado, it refers in the Bible as the latter days. se refiere en la vida como los últimos días. Please come with me to Isaiah 2 if you have the Bible with you. Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a Next ir one, al please. el libro de Isaías, Isaías capítulo 2. Okay? And the prophet Isaiah actually prophesied 2,700 years ago. Entonces, el profeta Isaías predicó o profetizó 2700 años antes And he already saw the temple y él realmente vio el templo, of the latter days. el templo de los últimos días. And it says, Isaiah 2 verse 2, it says, and it shall come to pass in the latter days. 2 de Isaías, y acontecerá en los postreros días. Okay, so this latter days, it says in English, o postreros días en español, is in Hebrew, is actually Acheret Ayamim. Say it with me, Acheret Ayamim. Ayamim. En hebreo así se dice los postreros días. Acheret Ayamim means on the last days. Significa en los últimos días. Acheret Ajedet, Ayamim. Ayamim. Okay? So this is en los últimos días, and in the last days. En los últimos días. Okay? So look what it says, okay? That the mountain of the Lord's house. What is the mountain of the Lord's house in the Bible? Que el monte de la casa del Señor. ¿Cuál es el monte de la casa del Señor en la Biblia Sagrada? Moriah Moría, or Moriah. Moraya. What does Moriah means? ¿Qué quiere decir moría? ¿Qué significa? More, Moré, ya. moré, ya. More Moré, means teacher, moré quiere decir maestro. and ya means the God Almighty, God of Israel. Y moré, maestro, ya el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Okay? Why am I saying this? ¿Por Look at qué this. les estoy contando esto? It says, Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountain, shall be exalted above the hills, and all the nations shall flow to it. 2:2 de Isaías. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. So, first of all, if you come to Israel, you can come with me. Primeramente, si ustedes quieren ir a ver a Israel o visitar Israel, ustedes pueden venir conmigo And we'll go to the Mount of God, y podemos ir al monte del Señor, Mount Moriah, a monte Moriah, where the first temple was, where the second temple was. donde fue el primer templo, donde fue también el segundo templo. And if you come to Israel,
you make pilgrimage, you're actually fulfilling the scripture that all the nations shall flow to it. Entonces, ustedes vienen a Israel, ustedes están cumpliendo la profecía, están haciendo un peregrinaje, que todas naciones vendrán a Israel. And he says, many people shall come and say, come, let us go to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. So I want to show you that when that temple is standing, that means that we are in the last days. Quiero enseñarles cuando el último templo está edificado ya, estamos ya en los últimos días. Yeah? And he says, he will teach us his ways, and we shall walk in his path. Dice que Él nos va a enseñar sus caminos y andemos en sus sendas. And remember that this mountain is Mount Moriah. The teacher is God. Este es el monte Moriah, que quiere decir el maestro es Dios. Yeah? Can you see the connection? Ustedes pueden ver la conexión. Yeah? It's incredible, the Bible, really. La Biblia es increíble. Okay, so what is Mount Moriah? Next one, please. ¿Qué es el monte Moriah? Okay, so here you have, this need to work, okay, here is Mount Moriah, Ahí está el monte Moriah. okay, and this is Mount Zion, Este es el monte Sión. and remember that Jerusalem is also called Mount Zion. También yeah? hay que recordar que Jerusalén también se llama el monte Sinaí. No, No, Sión, Sión. perdón. Zion. Perdóname. Okay, Sinaí está en Saudi Sí, Arabia. yo sé, perdóname. Okay, entonces the Mount Zion then is where Jerusalem started, El monte Sión es donde empezó Jerusalén, where Melchizedek, king of Salem, was. donde el Melquisedec, el rey de Salem o el rey de paz, donde él estuvo. Okay, so what's happening is that sometimes you see in the Bible Jerusalem as referred to as Zion. Entonces, lo que está pasando es que se refiere a Jerusalén a veces en la palabra sagrada de la Biblia como Sión. Very good. So what's happening is you have Mount Zion, you have Jerusalem, okay? Tenemos You el monte have, Sión, tenemos Jerusalén. Mount Zion is also the city of David. El monte Sión también es la ciudad de David. And in Mount Moriah was the first temple of Solomon. El monte Was- Moriah fue el primer templo de Salomón, That's where he was. es donde él estuvo. And then you have also the second temple of Zerubbabel, and I'm not sure I'm pronouncing it properly. No sé si tenés el primer y segundo también templo de Zerubabel. And then Herod the Great, who was not so great, Tenemos el Herodes, el rey Herodes el Grande, que no era tan grande. you know, this is the nutcase that murdered the innocents. Ese es este loco que mató a los inocentes. That's why I say Herod the Great was not so great. Por eso digo que Herodes el Grande realmente no era tan grande. Okay, what he do? Please, next slide. Lo que hizo, vamos a ir a la siguiente pantalla. Christian. Yeah, there we are. He makes a retention wall around Mount Moriah. Entonces él hace un muro de retención alrededor del monte Moriah, Contención. contención. Yeah. And then he fills that one. Please, next one. He fills that up and he makes the largest platform on the face of the earth. Entonces Please change it, please. hace la de Next. contención, y después llena ese muro de contención para hacer la losa o plataforma más grande. Okay, so this is about 500 meters long, Este es como unos 500, 500 metros de largo and this is about 400 meters wide. y como 400 metros de ancho. This is about 395 meters wide. Del otro lado está como 395 metros de ancho.
and this is about 500 and something meters wide. y está como unos 500 metros y algo de largo. So it's more or less a rectangular shape. Más o menos es un rectángulo. Next one, please. And then on that, Herod the Great actually puts the temple. This is a diagram of the temple of Herod the Great. Entonces Herodes el Grande lo que hizo es construyó el templo sobre este muro de contención. Yeah, and this temple is actually the temple that Yeshua was in. Ese es el templo donde estuvo Yeshua. And it was actually covered in gold and silver. El templo estaba cubierto de oro y también de plata. And the disciples said to Yeshua, "Wow, what a magnificent temple." Y los discípulos le dijeron a Yeshua, ay, mira qué templo tan magnífico. And Yeshua said to the disciples, "Oh, you like this temple, but not one stone will be left on top of another of that Entonces temple." Yeshua les dijo, les gustan ese templo, dice, pero ni una piedra va a estar sobre una piedra, como que va a estar derrumbado. Okay, and that actually happened in 70 AD when the Romans came in and destroyed the temple. Y eso sucedió en el año 70, después de la crucifixión de Yeshua, cuando los romanos atacaron el templo del romano Tito. Very good. So a Roman soldier actually throws a torch inside the temple. This is in Josephus, by the way, if you would like to read it. Entonces, ese cuento está en Josefo. Entonces, un soldado romano lanza una antorcha adentro del templo. The whole temple goes into flame. Todo el templo se enciende. And what happens with the gold and silver ¿Qué pasa con la plata y oro? is actually melts down. The Romans come and they yank the gold and the silver from the walls. Por medio de la calor y las llamas se derrite el oro y la plata. Entonces los romanos vienen y empiezan a arrancar la plata y también el oro. So that they can steal it, of course. Claro, para robarlo. And then the Romans came in and they took the stones of the temple to rebuild Jerusalem after its destruction. Entonces llegaron los romanos y tomaron los bloques del templo para poder reconstruir las partes destruidas de Jerusalén. And this is how not one stone on top of another was left of the temple. Y así como dice que no quedó ni un bloque sobre ningún bloque, como Yeshua dijo. Okay, so what happens was that the temple that you see right in the middle of the platform was actually destroyed. Como ustedes pueden ver, el templo que está ahí arriba en medio de la plataforma fue destruido. Yeah, but the retention wall that is around Pero el muro de contención que está a su alrededor never got destroyed totally. nunca fue completamente destruido. And this is why you have the western wall still standing there. Por eso todavía tenemos el muro de lamentos que todavía está allí. Yeah, and people go and pray over there in the western wall. Y dice en el muro de los lamentos, por eso las personas van y oren allí. But of the temple, nothing is left. Pero del templo nada quedó. Okay? All right. Next one, please. Yeah. So, you should know that the prophets of Israel always have connected the return of the Jewish people to the construction of the temple. Okay? Ustedes deben saber que todos los profetas de Israel siempre han conectado el regreso del pueblo de Israel con la construcción del templo. Next one, please. And I would like you to come with me to the Bible again. Ezekiel 37, Ezekiel 37. Vamos a hacer Ezequiel capítulo 37 de Ezequiel. And the prophet Ezekiel is a prophet that prophesied 2,500 years ago. Él profetizó 2500 años antes.
And what we see in the prophet Ezekiel, what the prophet Ezekiel is actually doing is organizing the times chronologically here. Entonces lo que el profeta Ezequiel está haciendo es está organizando los tiempos de una manera cronológica. And Aquí. this is what actually this slide is all about. If you would like to take a picture of it, you have the dates of when these things actually happened or Entonces, will happen. De eso se trata la pantalla que vemos aquí. Entonces, si quieren tomar una foto, ustedes van a tener las fechas cuando todas esas cosas sucedieron. Okay, and you have, first of all, Ezekiel 37 is about what? Ezequiel 37 se trata de qué? The valley of the dry bones. El valle de los huesos secos. And if you actually read Ezekiel 37, you will see that it's talking about the assassinated ones of the house of Israel. Entonces, si realmente lees Ezequiel 37, habla acerca de los de la casa de Israel que fueron asesinados. Yeah, and this is actually one of the scriptures that we have in the Bible of the Holocaust. Esa es una de las escrituras que tenemos en la Biblia Sagrada que habla sobre el holocausto. And when did the Holocaust happen? ¿Cuándo sucedió el holocausto? Yeah, during the Second World War, 1939 to 1945. There Durante you la have the date. Segunda Guerra Mundial, durante los años 1939 a 1945. 45, yeah, I got the wrong date. Forgive me. Dice, Okay. está mal, dice, en lugar de 48 debe decir 45 arriba. Okay, very good. Okay, now it says like this, verse 21. Look what it Versículo says. 21, así dice. Thus says the Lord God, surely I will take the children of Israel from amongst the nations. Note that nations is in plural. Y así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones. Hay que darnos cuenta que naciones, plural. And this is the first time in the history of humanity Es la primera vez en la historia de la humanidad that the people of Israel are coming back to the land of Israel, literally from all the nations in plural of the world. que las personas están regresando a la tierra de Israel literalmente de todas las naciones de la tierra. And this is actually the greatest miracle on the face of the earth, La verdad es el milagro más grande en la faz de la tierra, because they're returning, not because they believe in God, but because God said so. es decir, no porque creen en Dios, porque es lo que Dios dijo. And this is miraculous. There's millions of people, Es algo milagroso. Estamos hablando sobre millones de personas yeah, and they're coming back. y ellos están regresando. And this is actually the only nation on the face of the earth that have returned to their own inheritance 3 times. Esa es la única nación en el mundo que las personas han regresado a su tierra 3 veces. First time from Egypt, 12th century, 13th century BC. La primera vez de Egipto, el siglo 12 y 13. Second time from one place also, Babylon, 6th century BC. Dice también de Babilonia, el sexto siglo. But now, from the end of the 1800s onwards, literally from all the faces of the earth. Pero- So Ezekiel is talking about this time. Desde los años 1800, literalmente las personas vienen de todas las partes del mundo, en la faz de la tierra. Entonces, Ezequiel aquí está hablando de este tiempo. Can you see that? Y ustedes lo pueden ver. Amazing, right? Asombroso. God is amazing. Dios es asombroso. His word is amazing. Su palabra es asombrosa. And this is word for word. Y estamos viendo eso palabra por palabra. Yeah. And then it says, he will gather them from all the nations wherever they have gone and gather them from every side and bring them into their own land. Which land? He aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel.
And 22, I will make them one nation in the land. Y 22, y haré de ellos una nación en la tierra. And look at this. Israel declares independence the 14th of May, 1948, right after the Holocaust. Entonces Israel declaró su independencia en el año 1948 luego después del holocausto. Yeah, can you see the chronology? Ustedes pueden ver el orden cronológico. Yeah, and then it says, on the mountains of Israel, there it tells you where exactly. And, Dice, en los montes de Israel, ahí nos dice exactamente en el versículo 22. and look at the reason for which God is bringing Israel back. Y vamos a ver la razón porque Dios está trayendo de nuevo a su pueblo a la tierra del pacto. And one king shall be king over them all. Y un solo rey será rey de todos ellos. So why is God doing this? Entonces, ¿por qué el Señor está haciendo esto? So that Israel comes to Yeshua. Para que Israel, para que vengan a Yeshua. And look at the chronology. Y mira el orden cronológico. So God restores the nation of Israel first, Entonces el Señor restaura primero a la nación de Israel and then he restores them spiritually. y después Él restaura espiritualmente pues, el pueblo de Israel. Ahora tienen que decir, wow. Hay que decir, wow, como algo grande. Increíble, ¿no es cierto? Incredible, right? All right. And then we continue with the chronology here with Ezekiel. Entonces seguimos con ese orden cronológico con el profeta Ezequiel. And then you have the great war, Gog and Magog. Tenemos la gran guerra de Gog y Magog. And if you haven't seen that video, please go to my YouTube channel and watch it because it's still going on. Everything is getting ready for it. Y si ustedes no han visto mi video sobre Gog y Magog, pueden ir a mi canal de YouTube y verlo porque esa guerra de Gog y Magog está pasando ahora y las personas están también preparándose. It's not that it's happening now. Perdón, no es que está sucediendo ahora mismo. It's actually all the pieces are getting together for Más it. bien, todas las piezas se están alistando para la guerra. And again, with Gog and Magog, it says this is going to happen in the latter years. Y después también con Gog y Magog, la profecía dice que eso va a suceder en los últimos días. Okay? And then we have in Ezekiel 40 to 46, Entonces tenemos en Ezequiel 40 a 46, we have a description of a temple that never had been built before. tenemos una descripción de un templo que jamás fue construido. And the rabbis of Israel, the ultra-Orthodox of Israel, are using that description of the temple for the third temple. That is going to be the third temple. Entonces los rabinos de Israel, los rabinos ultra-ortodoxas en Israel, ellos están usando Ezequiel 40-46 como una descripción de cómo construir el tercer templo. So let me tell you that everything is prefabricated. Déjenme decirles que todo del templo ya está prefabricado. That means that that temple could stand in 3 months. Eso quiere decir que ellos pueden construir el tercer templo en 3 meses. Everything, yeah, to build it. Sí, construirlo en 3 But meses. We're missing the piece of land that we need. Pero nos falta la tierra que necesitamos, la parte de tierra. And I will talk about that in a minute. Y okay? voy a hablar sobre la tierra también que necesitamos en un momento. Okay, come with me. Next one, please. So, for those that think that
God have rejected the Jewish people, I have news for you. Por las personas que piensan que Dios ha rechazado al pueblo judío, tengo noticias para ustedes. God still considers the Jewish people his people. Entonces el Señor todavía considera el pueblo judío su pueblo. He have not finished with us yet. Dice, el Señor no ha terminado con nosotros todavía. And it's prophesied that we will come to faith. Dice, está profetizado que nosotros también vamos a llegar a la fe en Yeshua. Okay, but anyway, I just say side note. Isaías 41, verso 9. Isaiah 41, verse 9. Sí, Isaías 41:9. You whom I have taken from the end of the earth and called from his furthest regions and said to you, you are my servant. I have chosen you and have not cast you away. Tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Yeah. If you like to read this in the New Testament, it's in Romans 9 to 11. You probably know about it. Y si ustedes quieren leer eso en el Nuevo Testamento, hay que leer Romanos capítulo 9 a capítulo 11 y muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando. Okay, next one, please. Isaiah 43, verse 5 and 6. Isaías 43, versículos 5 y 6. And this is what it says to Israel. Es de lo que dice a Israel. Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Bring my sons from afar and my daughters from the end of the earth. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y mis hijas desde los confines de la tierra. Okay, so next one, please. And you will see that not only is God fulfilling his scripture by bringing the Jewish people back, is also going to fulfill the scripture of the reconstruction of the temple. Entonces vemos aquí que el Señor no solamente está cumpliendo lo que está profetizado, trayendo a las personas de nuevo a la tierra del pacto, pero también hablando de la reconstrucción del templo. Next one, please. So, why do we have to build a temple? La pregunta es, ¿por qué tenemos que construir el templo? Because God dwells in Zion. Porque el Señor mora adentro De Jerusalem, de Jerusalén, de Zion. de Sión. Look what it says in Isaiah 8:18. Vemos lo que dice en Isaías capítulo 8, versículo 18. Here I am, the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel. For the Lord of hosts who dwells in Zion. He aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Now you need to say, wow. Wow. Okay, so this is serious business, right? Ese es un negocio serio. Okay, next one, please. Yeah? One could ask oneself, Uno se puede preguntar, well, why? Why? We are the temple of God. We don't need another temple. ¿por qué? Nosotros somos el templo del Señor, no necesitamos otro templo. Yeah, the Holy Spirit actually dwells in us, and our body is actually the temple of God. Sí, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nuestro cuerpo es el templo del Señor. And you can actually see the scriptures on the screen, so you can actually read it later on if you like. Y ustedes pueden ver las escrituras aquí en la pantalla si quieren leer las escrituras más tarde.
So the temple is only a shadow of heavenly things. So why do we have to build a temple? Entonces, como dice en 8:5, dice que los cuales sirven lo que es una copia y sombra de las cosas celestiales que vendrán. Entonces, ¿por qué tenemos que construir un templo? Well, I didn't say so. Yo no dije. It's God who's saying that He needs to build a temple. Pero es Dios que está diciendo esto. Can you see that? Ustedes pueden verlo. It's in the Bible, Es en la Biblia. and therefore it's going to be built. Entonces, en la Biblia es lo que el Señor dice, entonces se va a construir. And look what it says. The temple in Jerusalem never was just an edifice or structure, but the house of the presence of the living God. What verse did you just read? Look, it's written there. Oh, It's not a perdón. verse, it's what I wrote. Perdón. Yeah. El templo en Jerusalén nunca fue solamente una estructura, un edificio, pero la casa de la presencia del Dios vivo, viviente. Yeah, remember. Can you see this? Isn't that amazing? Okay. ¿Pueden verlo? Eso es algo asombroso. So He dwells in Zion. Entonces el Señor mora adentro. And this is the house of His presence. Y es la casa de su presencia. Okay, next one, please. And this is in Exodus. God actually asked Israel to be a tabernacle for them so that He can dwell amongst them. Entonces, que dice que hagan un santuario para mí, para que habite entre ellos. Eso es lo que Dios nos ha pedido. Okay? And I wrote it in Hebrew, Yo escribí todo en hebreo. and you can actually see the word shahanti. This one, Puedes ver la palabra shahanti. 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 Shahanti has many meanings. Shahanti tiene muchos significados. Remember the word Shekhinah. Shekhinah. Shekhinah, lo que me dijo. Okay, Shekinah. Shekinah. How do you say in English? Shekinah. Shekinah. Okay. What does Shekinah means? Quiere decir Shekinah. The word in Hebrew is Shekhinah. Shekhinah. En hebreo es Shekhinah. 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 Perdón. Okay. And what it is, it comes from the word, original word of Shchunah, and Shchunah means neighborhood. Shunah, desde donde su raíz quiere decir como barrio. Okay? So Shekhinah or Shekinah is actually when the glory of God descends, but not only on the tabernacle, but also on the neighborhood. Ajá. Entonces lo que quiere decir es que la presencia del Señor, el Shekinah, que va a descender no solamente sobre el templo, pero también sobre los barrios. The whole area surrounding the temple. Toda la zona alrededor del templo. Okay? Now, I would like to see that. Es algo que me gustaría ver. What do you think? ¿Qué piensan? Won't that be amazing? Sería asombroso, ¿no? Okay? Okay, next one, please. And look at this. The prophet Ezekiel, the first, Ezekiel is actually divided into two large blocks, if you like. The first part of Ezekiel is 586 BC with the deportation from Babylon, to Babylon, sorry. Entonces, Ezequiel está dividido en dos bloques. Entonces, el primer bloque es la deportación de las personas de Israel en el año 586 antes de Cristo o de Yeshua. Yeah. And that was the destruction of the first temple of Solomon. Eso fue la destrucción del primer templo del rey Salomón. 586 BC. El año 586 años antes de Yeshua.
And Ezekiel saw the glory of God departing the temple. Entonces Ezequiel vio la gloria del Señor apartarse del templo. Okay, this is in Ezekiel 10:18. Eso existe en Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Then the glory of the Lord departed from the threshold of the temple and stood over the cherubim. Entonces dice, y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Next one, please. And then Ezekiel, on the second part of Ezekiel, talking about the end times. Entonces, en la segunda parte del libro de Ezequiel habla de los últimos días. And therefore, and remember that Ezekiel 40 to 46 is going to be the third temple. Recuerden que los capítulos 40 a 46 del libro de Ezequiel hablan sobre la construcción de el último templo. And the glory of God, the Shekinah, returns to the temple. Y después la gloria Shekinah del Señor va a regresar al templo. Now, this is definitely the temple of God. Y definitivamente estamos hablando sobre el templo de nuestro Señor. That the Antichrist, according to the New Testament, is going to desecrate. Entonces, que el anticristo o el Mesías falso, según el Nuevo Testamento, que ese es el mismo templo que él va a desecrar. Okay? But first of all, that temple is a temple of God. Primero, ese templo es un templo de Dios And the glory of God is going to descend on it. y la gloria del Señor va a descender sobre ese último templo. Look what it says in Ezekiel 43, verse 4 to 7. Vamos a ver lo que dice en Ezequiel 43, versículos 4 a 7. And the glory of the Lord came into the temple by the way of the gate which faces towards the east. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. And we're going to talk about that in a minute. Just bear with Y me. vamos a hablar de eso también. Espérenme un poco. Verse 5 at the end, the glory of the Lord filled the temple. Versículo 5, la última parte dice, y la gloria del Señor llenó el templo. Verse 7, and he said to me, Son of man, this is the place of my throne. Versículo 7, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Look at this, guys. Mira esto, miren esto. When Yeshua comes back, Cuando Yeshua regrese, he is going to center his worldwide government right there on that temple. él va a centrar su gobierno mundial ahí mismo en el trono del templo. And what's fascinating is that the Antichrist is trying to do the same. Y lo fascinante es que el anticristo o el Mesías falso va a tratar de hacer lo mismo. Can you see this? Ustedes pueden verlo. Okay? It says, this is the place of my throne and the stall of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel forever. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Now let it sink in. Hay que entenderlo. Isn't this amazing? Ese es algo asombroso. Okay, next one, please. And this is a little diversion because I love it. Esa es una desviación. Es algo que me encanta. Look at this. Ezekiel 44 actually tells us about the east gate.
Entonces, Ezequiel 44 va a decirnos o hablarnos sobre la entrada o la puerta del oriente. This is the golden gate or the beautiful gate. Esa es la entrada o la puerta de oro o la puerta hermosa del templo. And this is the gate that Yeshua went through with his donkey. Ese es la misma puerta o entrada que Yeshua entró a Jerusalén montado sobre un asno. Hosanna, Hosanna, hijo de David. Sí, Hosanna, sálvanos, hijo de David. Okay, and look what Ezekiel saw Y vamos 2,500 years ago. a ver lo que Ezequiel vio hace 2500 años. Then he brought me back to the outer gate of the sanctuary, which faces towards the east, but it was shut. Ezequiel 44, verso 1 y 2. Ok, dice, y entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente y estaba cerrada. And the Lord said to me, this gate shall be shut, it shall not be open, and no man shall enter by it, because the Lord God of Israel has entered by it, therefore it shall be shut. Y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. And lo and behold, look at that. Y mira, Yeah, it's closed. Who closed it? ¿y quién cerró la puerta? Suleiman the Magnificent, who was not so magnificent, El Saladín, el magnífico, que la verdad no fue tan magnífico, 500 years ago. hace 500 años. Okay? So when Ezekiel saw that gate was open. Y cuando Ezequiel vio esa puerta estaba abierta. And 500 years ago, a Muslim who knows nothing of the Bible goes and closes that gate. Y hace 500 años un musulmán que no sabe nada de la Biblia o que no sabía nada de la Biblia va y cierra esa puerta, entrada. Now you say, wow. Y podemos decir, wow, Isn't it magnificent, No, the es- word of God? la palabra del Señor es magnífica. Okay. All right. Next one, please. So, what is the purpose of the temple? Entonces, ¿cuál es el propósito del templo? There are two purposes. Hay dos propósitos. One, the house of the presence of the living God, Una, la casa de la presencia del Dios viviente, which the presence actually manifests itself on top of the Ark of the Covenant. la presencia se manifestó sobre el propiciatorio del arca, And also because of the part of the Mosaic law that we cannot do, which is the sacrifices and offerings. entonces la parte de la ley de Moisés, las cosas que no podemos hacer ahorita son sacrificios. Right. Next one, please. Okay. So you should know that from 70 AD, the Jewish people are not able to do sacrifices anymore. Nosotros necesitamos entender que desde la destrucción del segundo templo, 70 años después de Yeshua, el pueblo judío no hemos podido hacer sacrificios. And out of 613 different laws, 202 of them are actually referring to the sacrificial system. Entonces, de los 613 mitzvot o mandamientos de la Torá, 202 de ellos se refieren a los sacrificios del templo. Now, for the believers in Yeshua, we don't have a problem of not having a temple, right? Entonces, para nosotros que somos creyentes en Yeshua, pues no tenemos problema que no tenemos templo hoy en día.
Because Yeshua is our sacrifice. porque Yeshua es nuestro sacrificio. Yeah, he is the Lamb of God who takes the sin of the world. Es el Cordero de Dios que toma los pecados del mundo. But what do the Jewish people have done because they have no more temple? Pero ¿qué ha hecho el pueblo judío que no son creyentes hoy en día? Porque ahora no hay templo. So also Judaism have moved out of sacrificial system. Entonces también el judaísmo también Next se ha one, please. apartado de ese sistema de sacrificios porque no hay templo. Okay, so what do the Jewish people do then? They do tefillah, which are prayers. Okay, they Entonces- spend several hours a day praying. Como que hace el pueblo judío hoy en día que no tienen, no tienen el templo, hacen tefilá, hacen oraciones, pasan el día haciendo oraciones y oraciones. And tshuva, which is repentance, Chuvá, que dicen arrepentimiento. and tzedakah, which is charity. Está acá como que dice caridad. Yeah. And therefore, according to Jewish thought as well, we do not need a temple anymore. Entonces, según el ideología o pensamiento judío, entonces tampoco necesitamos un templo hoy en día. However, I'm going to shock you to your core now Sin embargo, les voy a impactar desde tu ser because the sacrifices are going to start up again. porque los sacrificios van a comenzar de nuevo. Next one, please. Yeah. So, how do I know that? Because Ezekiel is actually referring to it. ¿Cómo sé que eso va a suceder? Porque el profeta Ezequiel se refiere a esto. Ezekiel 42, verse 13. Ezequiel capítulo 42, versículo 13. Then he said to me, the north chamber and the south chamber, which are opposite the separate courtyard, are the holy chambers where the priests who approach the Lord shall eat the most holy offerings. Then they shall lay the most holy offering, the grain offering, the sin offering. By the way, the sin offering is a sacrifice of the lamb. The trespass offering, for the place is holy. Entonces él me dijo, las cámaras del norte y las cámaras del sur que están frente a la zona separada son las cámaras santas donde los sacerdotes que están cerca del Señor comerán las cosas santísimas. Ahí pondrán las cosas santísimas, la ofrenda de cereal es la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. So now you need to say, oi, 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 oi. Entonces tenemos que decir, ay, 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 ay. Sacrifices again. ¿Sacrificios de nuevo? Oy vey. Dios mío. Right? Because who needs them? Entonces, ¿quién los necesita? However, the people that want to build the temple are getting ready to start the sacrificial system again. Pero sin embargo, las personas que van a construir el último templo, ellos están preparándose para hacer sacrificios de nuevo. And now let me shock you again. Déjeme impactarles de nuevo. Oy, 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 oy. Ay, 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 ay. According to the book of Daniel, and remember that Yeshua connected the last days with the book of Daniel. Según el libro de Daniel, y hay que recordar que Yeshua conectó los últimos días con el libro de Daniel. Please, next one, Chris. Okay. So, it says in the book of Daniel, chapter 9, Dice en el libro de Daniel, capítulo 9, that the Antichrist is going to make a pact with the house of Israel. que el anticristo, el Mesías falso, va a hacer un pacto con la casa de Israel For 7 years. durante 7 años. And in the middle of those 7 years, Y en medio de esos 7 años, he will stop the sacrifice. él va a detener los sacrificios. So
It's amazing because the people that want to build the temple want to start the sacrifices again. Es increíble porque las personas que quieren construir el templo de nuevo quieren empezar los sacrificios otra vez. But here comes the hero of the world, the Antichrist, Pero aquí viene el héroe del mundo, el anticristo o el Mesías falso, and he's going to stop the sacrifice. On the y él altar. va a detener los sacrificios. Can you see the connection? Y podemos ver la conexión. Increíble, right? Incredible. Okay, increíble. Así es. Incredible. Next one, please. Okay. Both Daniel and the New Testament tell us that the Antichrist will profane the temple before the return of Christ. Daniel y también el Nuevo Testamento nos dice que el anticristo va a profanar el templo antes del regreso del Mesías Yeshua. Next one, please. Look at this, Matthew 24, verse 15 and 16. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, and look at this, Yeshua is connecting the two. Yeah? Yeshua is actually saying his prophecy and he's connecting what Daniel said. He is making the connection. Okay, so we need to be listening. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, entonces tenemos que ver aquí que Yeshua está haciendo esa conexión de lo que va a suceder con el libro de Daniel. Yeah? What is abomination of desolation? ¿Qué es la abominación de la desolación? Abominación desoladora en español. I'm just reading it. This is It's saying there? Yeah, it's okay. the tra- All right. translate. So the abomination of desolation is actually idolatry. Es aquí como abominación de desolación o desoladora, también otra traducción. La verdad, lo que quiere se refiere a idolatría. Okay? So remember that this Antichrist is going to call himself God. Entonces hay que recordar que ese anticristo, él va a presentarse como Dios. And when he does that, the Jewish people will realize that he's not the real Y God. cuando al momento de hacerlo, el pueblo judío se va a dar cuenta que realmente no es el Mesías. Can you see that? Yeah? ¿Podemos verlo? So this is, in my opinion, the abomination of desolation that is referring here. Para mí, esa es la abominación de la desolación. Se refiere a esto aquí, como que el falso Mesías o el anticristo presentándose como Dios. Okay, so here is the Antichrist trying to do what Yeshua is going to do eventually. Entonces, aquí es el anticristo tratando de ser lo que Yeshua hará eventualmente, Which is take over control, government over every tribe, every nation, every tongue. No se escucha. Yeah. Se terminó la pila. Puede ser. There's two over there if you want it. Yeah, you got it? Okay. Okay, thank you. Yeah. So you have that Revelation 13, it says about the Antichrist, and authority was given him over every tribe, tongue, and nation. Entonces vemos aquí, y quiero interpretar lo que antes de las pilas, lo que dijo que Yeshua lo que él va a hacer eventualmente, va a gobernar todas las tribus, todas las naciones, todo del mundo. Y como dice aquí en versículo 7, dice, se lo concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Okay? So what's happening is this is the false rule of the pretend Messiah. Can you see that?
Entonces ahorita estamos hablando del gobierno, del reino del falso Mesías aquí. Pueden verlo. And look what it says in verse 8. And all who dwell on the earth will worship him, whose name have not been written in the book of life of the Lamb, slain from the foundations of the world. Y mira lo que dice en versículo 8, hablando del falso Mesías o el anticristo, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Okay, so we need to be able to differentiate who's who here. Entonces tenemos que diferenciar entre quién está hablando aquí. Okay, next one. Okay, Daniel 9, verse 27. Daniel 9:27. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. This is the Antichrist. Entonces dice 9:27, dice que él hará un pacto firme con muchos por una semana. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. And then look at this, and on the wing of abomination shall be one who makes desolate. This is the Antichrist. Y sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Eso se refiere al anticristo o el falso Mesías. Okay, next one, please. 2 of Thessalonians 2:4, it says, this is also regarding the Antichrist, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself like he is God. Eso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Okay, so here we have that the temple that is going to be constructed is a temple of God where the glory of God is going to descend, but the Antichrist is going to make it desolate. It's going to make an abomination of desolation in there. Entonces vemos el Idolatry. último templo donde dice que va a descender la gloria del Señor sobre ese nuevo templo, pero también a la vez ese es donde el anticristo o el Mesías falso que va a hacer la abominación de desolación. Okay, so next one. And let me show you what's stopping us from actually building that temple. Entonces quiero decirles cuál es el obstáculo, cuál es lo que nos está deteniendo por construir el nuevo templo. Okay, so first of all, you have here the Temple Mount. Can you see this? Entonces tenemos el monte del templo, ustedes pueden ver eso. Here underneath is Mount Moriah. Ahí abajo es el monte de Moría. Okay, remember that these are the walls of retention, the contention that Herod the Great actually built. Ahí también ahí existe el muro de contención que construyó Herodes el Grande. Here is the Western Wall. Ahí está el muro de los lamentos. And so what happened was that here was where the first temple of Solomon was, the second temple of Zerubbabel, also Herod's temple. Ahí está el primer templo de Salomón, el segundo templo de Zerubabel y también de Herodes. And we have an invasion, a Muslim invasion, in 638 AD. 638 AD. Tenemos una invasión musulmana en el año 638, años después de Yeshua. And they go looking for the Temple Mount. Entonces ellos van en búsqueda
del monte del templo. And they asked a person that is called Akbar in the old city. Ellos hablan con una persona que se llama Akbar la ciudad antigua And they ask him where the temple is. y le preguntan a él, ¿dónde está el templo? And it's fascinating because Akbar means the rat. Es fascinante porque Akbar quiere decir la rata. So they asked the rat to show them where the Temple Mount was. Entonces le preguntan a la rata, ¿dónde está el monte del templo? And he shows them where the Temple Mount is. Y les enseña dónde está ubicado el monte del templo. And the Muslims in 695 AD, they built the Dome of the Rock. Entonces los musulmanes en el año 695 años después de Yeshua, ellos construyen el domo de la roca. Why do they build their own temple in a place that is sacred to another religion? Entonces, ¿por qué ellos construyen su domo de la roca, su templo, en un lugar que es un lugar sagrado para otra religión? Because they do this everywhere where they go. Porque ellos hacen eso donde vayan. Because they want to put their temple there and say we're bigger and better than everybody else. Entonces ellos quieren poner su templo allí, dice, nosotros somos más grandes y fuertes que todos los demás. And they put the Dome of the Rock, where the Golden Dome is on the picture, right bang in the middle of the Temple Mount. Entonces ellos pusieron el domo de la roca, podemos ver ese domo de oro en medio de el monte del templo. Because they thought that the Jewish temple was right bang in the middle. Porque ellos pensaron que ahí estaba edificado el templo, exactamente allí, por en medio del monte del templo. 100% for trying, but they missed. Dice, les damos 100% por tratar, pero ellos fracasaron porque ahí no estaba construido el templo. So where was the Jewish temple then? Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba construido el templo judío? According to the Talmud, Según el Talmud, when all the gates of the temple were open, it was right in front of the eastern gate of the beautiful gate. dice cuando todas las puertas del templo estaban abiertas, que estaban enfrente de la puerta, la entrada del oriente. So what happens is that the temple was actually right next to where the Dome of the Rock is today. Entonces, en realidad, el templo estaba al lado de donde el templo del Domo de la Roca está construido hoy en día. Okay? Now, the Jewish people, even though this area was in the hands of Muslims for more than 1,300 years, Dice el pueblo judío, nosotros sabemos, aunque esa tierra fue en control de los musulmanes por 1300 años, más de 1,300 más de 1300 años, the Jewish people, when they go into the old city of Jerusalem in 1967, cuando los judíos entran a la ciudad antigua en Israel en 1967, there was a rabbi amongst the soldiers that go into the Temple Mount. A rabbi amongst the soldiers that go o into the un Temple Mount. rabino entre los soldados que entraron a la ciudad antigua. And the rabbi actually phones up David Ben-Gurion at the time. El rabino habló con el David Ben Gurion durante ese tiempo. Ese día, that day. Ese Okay. día, that day. Ujú. And he says to David Ben-Gurion, let me blow it up. Let me blow it up. Entonces el rabino le pide al David Ben Gurion cuando ellos conquistaron la ciudad contraria, dijo, déjame explotarlo, déjame destruir el domo de la roca. Because we need to build our temple. Porque nosotros necesitamos construir nuestro templo. And David Ben-Gurion said to him, are you nuts? Entonces David Ben Gurion le dijo, ¿estás loco? If you blow up the Dome of the Rock, the Muslims will have a justification to come and attack Jerusalem. Don't blow it up. Give it back to them. Entonces, si tú haces eso,
las naciones musulmanes van a tener la justificación para venir y atacarnos, entonces no lo hagas, no lo explotes. Yeah, give it back to them. And on the same day that Israel took over the Temple Mount was the same day that Temple Mount returned to the Muslims. Entonces, entrégueselo a los musulmanes. Entonces, ese mismo día cuando ellos entraron fue cuando los musulmanes ya tenían control de nuevo del monte del templo. Okay? So, oy, 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 Ay, 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 ay. right? We cannot build the temple yet. Entonces, todavía nosotros no podemos construir el templo. And on top of that, Aparte de eso, in 1994, we actually signed a peace treaty with Jordan. entonces en el año 1994 nosotros firmamos un acuerdo de paz con Jordania. And in that peace treaty, the Jordanians asked that Israel will leave the Temple Mount in the hands of the Muslims, and Israel said yes. Entonces, como parte de ese acuerdo de paz con Jordania, Jordania les pidió a Israel que dejaran, control del domo de la roca y el templo, el monte del templo en las manos de los musulmanes. Oy, 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 oy. Ay, 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 ay. Okay, so we have a problem, right? Entonces nosotros tenemos un problema, ¿verdad? Because according to Isaiah 2, the temple needs to be on the Temple Mount. Entonces, según Isaías capítulo 2, el templo del Señor tiene que estar allí sobre el monte del templo. So we cannot, at the moment, have that land yet. Entonces, por el momento, todavía no podemos usar esa tierra. However, Sin embargo, there are things that are moving in the right direction. pero hay cosas en este momento en movimiento hacia la dirección correcta. First of all, we have an ultra-right government in Israel today. Primeramente, tenemos un gobierno ultra ortodoxo, como que están al lado derecho, por decir, muy conservador, pues. And they want to build a temple. Y ellos quieren construir el templo. And another thing that is happening Y otra cosa que va a suceder is that Israel is signing a normalization, like a peace treaty with Saudi Arabia. y que Israel está ahorita firmando un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Saudi Arabia is actually the head of Sunni Islam. Entonces, Arabia Saudita es la cabeza de Islam, pero Sunni, Where Mecca and Medina is situated. donde Meca y Medina, donde están esas ciudades están ubicadas. And this is actually the holy sites of Islam. Y Meca y Medina y el Domo de Roca son los sitios sagrados, santos para los musulmanes. The Saudi Arabia is actually the head of Sunni Islam. Entonces, Arabia Saudita, la verdad, es la cabeza de Sunni Islam. So Islam Sunni. maybe Entonces, quizás we could have an agreement with Saudi Arabia, podemos tener un acuerdo con Arabia Saudita which the Sunni Muslims in Israel will agree with. que los musulmanes sunnis en Israel, pues ellos van a estar de acuerdo. Okay? So maybe Entonces, quizás, we will have a temple soon. entonces tendremos un templo pronto. Okay, can you see this? Pueden Yeah? verlo. Okay, next one, please. What's happening at the moment? Lo que está sucediendo por el momento, The Palestinians in Israel, los palestinos en Israel they're very zealous of the Temple Mount. son celosos por el monte del templo. And they are terrified that Israel is going to take that place by force. Y and ellos, construct the temple. ellos tienen un terror, un temor muy grande que Israel va a tomar control del monte del templo. And what do? They pile up rocks inside the Al-Aqsa Mosque
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos juntan pilas y pilas de piedras adentro del mezquite, del la Al-Aqsa, mezquita de Al-Aqsa, which is also on the Temple Mount. perdón, mezquita, no mezquite, mezquita que también está, pues tal vez tiene mezquite también, ahí en el monte del templo. Mosquitos. Te digo, no, mezquita, o también, y así, mosquitos, mezquita y mezquita, tienen de todo ahí. Sí, pues, aparte de las piedras, perdón. Adelante. Okay, so what's the Muslim media is doing at the moment as well Lo que está haciendo los medios de comunicación que son de los árabes o de los musulmanes más bien, is telling everybody that the Al-Aqsa Mosque, the Dome of the Rock, all that area is in danger of the Jews. están diciendo que el Aqsa, la mezquita y toda esa zona está en peligro debido a los judíos. And therefore they rise against Israel, they start throwing stones, Molotov cocktails, and so on. Entonces, como ellos lanzan contra Israel y tiran piedras y el cóctel Molotov y cosas así. So you can actually see them accumulating stones inside Al-Aqsa Mosque. Ustedes pueden ver en la foto abajo que ellos están juntando ahí como piedras en una basura. Okay, and and then they put tents inside Al-Aqsa Mosque to spend the night in that mosque. Entonces ellos construyen tiendas adentro, como casas de campaña adentro de la mezquita para poder quedarse ahí a dormir. But that is actually illegal even by the Muslim law. Lo que es ilegal según la ley musulmana. So they do that by force, and then the Israelis come in to get them out of there. Entonces ellos hacen eso por medio de la fuerza. Entonces los israelíes, el gobierno entra ahí para sacarlos. Okay, so the Israeli army, the IDF, actually goes in and gets them out by force from the Entonces- Al-Aqsa Mosque. Entonces el ejército de Israel entra por medio de la fuerza a esa mezquita Al-Aqsa y saca a la gente por la fuerza. And then the Palestinians are actually filming this, and they say, look what the Israelis are doing to us. Entonces los palestinos ahí están filmando y dicen a todos, mira, mira lo que Israel nos está haciendo a nosotros. Yeah, so it's even feeding the media even more. Entonces es esto como por decir alimentando esa historia a los medios de comunicación. Okay, so this is what's going on at the moment. Entonces eso es lo que está sucediendo por el momento. Nevertheless, everything is prefabricated, everything is ready for that temple to be built. Pero sin embargo, todo está prefabricado, listo para la construcción del tercer templo. You can actually see the menorah. This is actually already done, 1.5 tons of gold. Entonces, ustedes pueden ver ahí, podemos ver la menorá que son 1.5 toneladas de oro. Okay, and this is already done. Ya está hecho We have 3 of them. y tenemos 3 de menorás. Just in case you would like to take it home with you, Si por si acaso, si quieres llevar ese menorá a casa, you will need a crane to actually lift it. vas a necesitar una grúa para poder levantarla. And it's actually hauled in from below. Y también está como atado, por decir, con la losa, como que. And then you have the glass around it, which is bulletproof. Y también hay ese vidrio que antibalas, Okay. que está a su alrededor. And you have cameras facing it from all directions. Y claro que hay cámaras vigilando por todas direcciones. lados. And you can say hi to the police in your city.
Entonces puede decirle hola a la policía que está por ahí. So you will not be able to take it home with you. Entonces es imposible robarla. Okay, but it goes according to the details, exact details, what the Bible say of how a menorah should look like. Y sigue exactamente los detalles de lo que dice la Torá sobre lo que cómo debe estar una menorá en el templo. Next one, please. They have all the copper utensils for the running of the sacrificial system. Y ya tienen todos los utensilios de cobre para poder hacer los sacrificios y las cosas del templo. Next one, please. They have all the musical instruments that they need. Entonces tienen todos los instrumentos musicales que ellos necesitan. Next one, please. They even training the priests of how to do sacrifices. Incluso están capacitando, entrenando al sacerdocio, a los sacerdotes para hacer sus funciones. Okay, so how do they know that you are a descendant of Cohens, the Entonces, priests? ¿cómo saben si tú quieres ser sacerdote, que tú eres descendente del Cohenim? So first of all, this information passed from one generation to another. Para empezar, esa información pasó de generación a generación. And also the ADN, the DNA of the Jewish Cohens are some of the oldest on the face of the earth. Y también el ADN del Cohenim, de los sacerdotes, es de ADN más antigua de todo el mundo cuando ellos hacen esas pruebas. Next one, please. And from Texas with love. Dice, desde Texas, con amor. Yeah, it was actually a Texas rancher who came up with the red heifer. We have the red heifer now. Entonces, era un ranchero tejano que tiene la vaca alezana. Entonces, ahora sí tenemos la vaca alezana. And you can actually see the rabbi looking at it very carefully. Y así puedes ver el rabino vigilando o revisando con detalle a la vaca alezana. Because they cannot have more than 3 black hairs in the whole body. Entonces, no pueden tener más de 3 pelos negros por todo el cuerpo. So why do we need the red heifer for the construction of the temple? ¿Y por qué necesitamos la vaca alezana para la construcción del tercer templo? Because we have to sacrifice it to clean the area to make it holy. Porque tenemos que sacrificarlo para limpiar el templo para que sea santo. And without the red heifer, you cannot have a temple. Y sin la vaca alezana, nosotros no podemos tener un templo. And now this Texas rancher have made 3 red cows that sent to Israel with love. Entonces, ese ranchero tejano, ahora él ahí en su rancho tiene tres vacas alezanas que fueron enviados a Israel. Next one, please. So, the temple will be constructed. It will be the house of God. On the temple mount, Mount Moriah, the presence of the living God will be in it. And still the Antichrist is going to declare himself God in it before Yeshua returned to his earth. Entonces el templo se va a construir y la presencia de Dios va a descender sobre el templo en el monte Moría y la presencia de Dios viviente estará allí y aún así el anticristo va a declararse Dios antes del regreso de Yeshua. Okay, next one, please. And 3 months is all we need. It's all prefabricated. Y solamente necesitamos 3 meses para poder construir el templo porque todo ya está prefabricado. So, are we close to it or not? ¿Estamos cerca a este tiempo? ¿Sí o no? Sí. Yeah. Pretty amazing, right? Asombroso. Okay, and that's it. Gracias. Yeah.